Muy bien, pues buenos días. Vamos a continuar con el estudio de las letras hebreas y el caso de ahora es la letra Resh. Y como se escribe en hebreo, la letra Resh. ¿Qué es lo que simboliza la letra Resh? Representa la cabeza, ya que la palabra cabeza es Rosh. Entonces hay una similitud entre Resh y Rosh. Entonces, la cabeza, y obviamente también nos habla de una cosa principal, el principio, el comienzo, la guía. Además de que nos habla de la regeneración y la fertilidad. No por nada, esta parte de su significado de la cabeza, del guía, del principio, del comienzo, no por nada es la segunda letra con la que empieza la Torá, con la palabra Bereshit. Bereshit. Entonces, recordemos que la primera letra es Bet, y la segunda, Bet, refiriéndose a la creación, y Reish, refiriéndose a este principio de una tradición exegética. Entonces, bueno, la palabra Rosh, como comentábamos, que es realmente la cabeza, de lo que nos habla, obviamente y primeramente, es, por una parte, la relación entre el pasado y el futuro. Nos habla de una experiencia cósmica. Las dos últimas letras, por ejemplo, Reish, las dos últimas letras, si nosotros quitamos la Reish y nos quedamos con la Aleph y con Shin, encontramos la palabra Eish, que quiere decir fuego. Eso ya lo vimos cuando vimos la letra Aleph. Esto nos habla que si que si los pies del hombre están ligados a la tierra, los riñones están ligados al agua, los pulmones y las manos al aire, la cabeza, Resh, o en este caso Rosh, la cabeza viene a relacionarse con el elemento fuego, es el principio. La palabra Ras, o Rash, sin la Aleph, quiere decir pobre. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Aleph, que es la que no estaría aquí en esta palabra de cabeza, nos está indicando que el poder creador de Dios se contrae, se limita en las cuestiones humanas, en la cuestión del hombre, es decir, en la cabeza del hombre. Por eso, Rosh, que contiene a Aleph, en la cabeza del hombre es la inteligencia, la sabiduría, que obviamente tiende a ligarse con la sabiduría y la inteligencia divina. Entonces, Rosh es cabeza. Si nosotros le quitamos la Aleph, dice Ras, que quiere decir pobre, refiriéndose a que en este caso que Aleph, sin la Aleph, no hay inteligencia, no hay sabiduría en el ser humano. Con la Aleph, cabeza, nos está integrando tanto la inteligencia como la sabiduría divina.
Bueno, entonces eso es en cuanto a la palabra Rosh, o en este caso también la palabra Ras, que es la palabra sin la Aleph. Y posteriormente tenemos la palabra Ra. Muy bien, la palabra Rigel, perdón, Regel, eh, quiere decir pie. Es, obviamente, la palabra Regel empieza con Resh, que viene siendo la cabeza. Gimel, Gamel, el camello, y la Aleph, perdón, la Lamed, recordemos que es el látigo divino, lo que se pone en movimiento. Entonces, esto lo que está expresando Regel, pie, es un dinamismo muy intenso, es un dinamismo poderoso, que este dinamismo nos va a llevar a la liberación. Entonces, fíjense, Rosh es cabeza, o Resh es la cabeza. Gimel, el camello. Y Lamed es el dinamismo, es lo que se va a poner a acción. Entonces, por ejemplo, si nos referimos al estudio, descubrimos que el hombre o los pies del hombre se juntan con la cabeza. Es decir, que el cuerpo entero en cada uno de sus elementos, viene a ser un proceso de aprendizaje para la cabeza. Los pies vienen a simbolizar el germen en el cual están depositadas las potencialidades del hombre. Así es que simbolizan pues el punto de partida de un crecimiento de acuerdo a la capacidad de transformación de cada quien. Entonces, el hombre va viviendo diferentes despertares, va viviendo diferentes transformaciones. Es decir, va teniendo diferentes puntos de vista durante su vida que nosotros lo resumiríamos como diferentes, va teniendo diferentes cabezas. Ajá. O va teniendo cabezas diferentes y a la vez sucesivas. Entonces, bueno, eso es con referente a la parte de Regel. La palabra Dardar, aquí lo vamos a corregir. La palabra Dardar quiere decir zarza. Esa palabra de Dardar, nosotros vemos aquí dos Dalet y dos Resh. Recordemos que Dalet representa la puerta. Entonces, aquí hay dos puertas. Podemos comprenderlo o podemos entenderlo, dos puertas, una divina y una terrenal. Así como dos Resh, una cabeza divina y una cabeza terrenal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de tiempo en tiempo o de generación en generación,
o en cada ciclo, también lo podemos referir así, cuando el hombre ya no tiene capacidades de transformación, cuando se queda en la zona de confort, es decir, que ya no está utilizando ese dinamismo del cual estábamos hablando hace un momento, con la letra Lamed, cuando se queda estático, ya no pasa las puertas, lo que estábamos hablando del Dardar, ya no pasa las puertas. Es decir, cuando ya no se usa la cabeza, o cuando ya no se tiene una cabeza nueva, o cuando ya no se tiene una cabeza renovada, Dardar es la entrada al mundo de lo automático, al mundo de la rutina, al mundo de la repetición, el de un ciclo que sucede a otro sin ningún despertar, sin acelerar la conciencia del hombre, ni mucho menos la parte de una esperanza de salir de un mundo cotidiano, rutinario, automático. Entonces, eh, esta palabra de la zarza, que lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando, cuando Moisés se encuentra con esta parte de la zarza ardiente, es eso precisamente. Nos está dando un aviso, nos está dando una luz precisamente para retornar a la tierra, es decir, a la tierra divina, a asumir la conquista de la tierra interior, que obviamente esto por una parte implica la muerte. Antes de una transformación tiene que haber una muerte. Entonces, esta palabra de Dardar nos recuerda mucho por estas dos Dalet y por estas dos Reish, que repito, podemos comprenderlo como una puerta divina a una puerta terrenal, una cabeza divina a una cabeza humana, que necesariamente tiene que haber una continuación de esta transmisión de inteligencia, de esta transmisión de sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no entrar en esa repetición, en ese automatismo o en esa zona de confort. Y la palabra ruah quiere decir espíritu y a su vez también quiere decir viento. O también lo podemos comprender como el soplo divino. Entonces, mientras hay espíritu, es decir, el espíritu se puede encontrar donde quiera. Entonces, mientras hay espíritu, tiene que haber vida. Solamente lo que necesita el espíritu es un recipiente. ¿Para qué? Para que pueda albergar a este espíritu. Este espíritu, mientras se le dé el alimento adecuado, el alimento necesario, es decir, el conocimiento divino, este espíritu va a florecer. Entonces, el soplo, como también se traduce, el soplo divino, el Ruach, está compuesto por la Reish, por la Vav, es decir, cabeza, unión y barrera.
Recordemos que la letra Het es la parte de la barrera. Entonces tenemos Resh, cabeza, Vav, gancho, Het, barrera. Es decir, que por una parte el espíritu se va a encontrar con la barrera, pero es precisamente el espíritu divino que establece una relación, una relación a través de la letra Vav. Es decir, Vav conecta con la barrera y conecta con la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que la apertura de nuestra inteligencia, la apertura de nuestra inteligencia, ¿cómo lo podemos decir? Está lista para penetrar, para bajar y para penetrar en los secretos. Y que precisamente tenemos que traspasar esta barrera a través de Het. Y eso es el espíritu, Ruach, que viene a ayudarnos a traspasar las barreras. La letra Shin, que vale 300, Reish vale 200, Shin vale 300, está compuesta por dos Vav y una Yod, que vienen siendo estas tres, pueden ser, parecen las tres Yods, parecen tres Yods, solamente que son dos Vav y una Yod. Si nosotros sumamos las dos Vav y una Yod, tenemos el número 22. 22, que obviamente refiere a las letras hebreas. Entonces, la letra Shin representa la síntesis de todas esas letras hebreas, por una parte. La letra Shin, recordemos que tiene que ver con el fuego. La letra Shin está conformada por tres letras: por la columna de la misericordia, por la columna del rigor y por la columna de la conciencia, que en este caso vendría siendo Yod, la conciencia que nos lleva al espíritu divino, que nos lleva a la conciencia divina. Entonces, esta letra Shin guarda demasiado simbolismo. Podemos verlo de diferentes ángulos, podemos verlo de diferentes niveles de comprensión, de entendimiento, como es esta parte, esta letra Shin, que quiere decir diente, la palabra Shen. Shin se le conoce dentro del alefato hebreo y que tiene una correspondencia con diente, que es Shen. Entonces hay un parentesco entre Shin y Shen. Entonces realmente diente es Shen. Entonces, esta letra Shin tenemos diferentes ángulos de verlo. Entonces, es como una síntesis de las letras hebreas. Es la representación también del árbol de la vida, con sus tres columnas. Representa también el fuego, que es una de las letras madres, Aleph, Mem y Shin. Y obviamente Shin representa todo un proceso interno, espiritual. Entonces, bueno, tenemos varios ángulos para poder
para poder estudiar esta palabra, perdón, esta letra de Shin. Entonces, Shin vale 300, que quiere decir diente. ¿Qué es lo que hace el diente? El diente, por una parte, desgarra y penetra. ¿Qué es lo que desgarra y qué es lo que penetra? Pues precisamente los secretos. Desgarra el misterio y penetra en el misterio. También representa la realización y nos habla de la decisión. Entonces, aquí tenemos la palabra Shen, que quiere decir diente. Entonces, aquí tenemos 350. Shin que vale 300, Nun que vale 50, 350. Entonces, esta letra tiene que ver mucho, esta letra y la letra Ain, tiene que ver mucho con una frase muy mal comprendida, muy mal entendida durante milenios, cuando nos dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces, para entender realmente esta frase de ojo por ojo y diente por diente, tenemos que estudiar primeramente la letra In y tenemos que profundizar en la letra Shin y analogar ambos conocimientos para saber realmente qué es lo que nos está diciendo. Porque obviamente esto de ojo por ojo y diente por diente lo referimos casi como tipo venganza, un desquite, y no es así esta situación. Entonces hay que estudiar la letra Ain, ojo, y la letra Shin, que es diente. Muy bien. Posteriormente tenemos la palabra Shaddai, que muchos de nosotros hemos escuchado. Shaddai el Jai. Shaddai es un nombre de Dios. Es un nombre muy conocido dentro de la tradición, obviamente católica, y no se diga en la parte judío-cristiana, que quiere decir o que se traduce como el Todopoderoso, el Shaddai Kai. Es un nombre temible. ¿Por qué? Por el poder que tiene. Las últimas dos letras, Dai, las últimas dos letras, que es Dai, quiere decir bastante o también quiere decir lo suficiente. Bastante o lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene suficiente? Con el Todopoderoso. Mientras nosotros tengamos la conciencia del Todopoderoso, es suficiente y es bastante. También esta palabra de Shaddai nos habla de cierta, digámoslo así, de una protección, de una ternura, de un regazo, pero a la vez con fuerza. ¿Por qué? Porque precisamente Shaddai viene del vocablo Shad, que quiere decir seno. Entonces, nosotros recibimos el alimento del seno divino. Recibimos el alimento, recibimos la protección, recibimos el regazo
incluso recibimos la ternura del seno divino. Entonces, esta palabra de Shaddai proviene mucho de esta parte de, del regazo, perdón, del seno, que es la palabra Shah. La siguiente palabra, Sheker, es mentira. La palabra Sheker es mentira. Entonces, cuando la letra Reish se postró ante el Creador para ser la primera letra del alefato hebreo, el Creador estuvo de acuerdo con esa decisión, pero precisamente por esta palabra Sheker, que es mentira, el Creador le dijo que no podía soportar semejante responsabilidad. No podía soportar semejante responsabilidad porque nadie le iba a creer realmente esta cuestión del crecimiento. Del crecimiento de la creación, obviamente. Entonces, Sheker es mentira y obviamente ya vimos todas estas letras, que es Shin 300, Kov, que vale 100, y Resh, que vale 200. Entonces aquí tenemos una suma de 300, 400, de 600. 600. Entonces, si nosotros hacemos una, una analogía de símbolos, una analogía de símbolos, vamos a descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, ya vimos que es 200, esta parte. Shin, 300, Kov, 100, 400, más 200 de Reish, 600. Entonces el 600 se refiere al 6, se refiere al 60 y obviamente 600. ¿Qué es lo que vale 6? ¿Qué es lo que nos puede dar el 60 o el 600? Es, por una parte, fíjense, aquí ya tenemos sin quererlo, sin haberlo propuesto, 6, 60 y 600, tenemos tres seises, el 666, ¿no? Por una parte, si nosotros nos adentramos y nos ubicamos en este número, podemos caer en la mentira, Sheker, podemos caer en la mentira del reflejo de lo superficial que nosotros vemos todos los días. Podemos caer en esa mentira, en esa falsa ilusión de lo que nosotros vemos todos los días. Entonces tenemos que sobreponernos a esa falsa ilusión, tenemos que sobreponernos a esa mentira de la palabra Sheker. La siguiente palabra, Shade, la siguiente palabra, Shade, quiere decir campo. ¿A qué tipo de campo se refiere concretamente? Es un campo que da alimento. Obviamente se refiere a un campo de conciencia. A un campo de conciencia, obviamente promovido
por la letra Shin, por la letra Shin y por la letra Hei. Entonces, esta parte del campo, un ejemplo lo podemos encontrar cuando leemos en la Torá el pasaje de Caín y Abel, que dice que se encuentran en el campo. Es decir, que se encuentran en el mismo campo de conciencia. Por eso Caín, cuando es llamado por el Creador, cuando lo llama el Creador, le pide que alce su rostro. Es decir, que al entrar a un campo de conciencia más elevado, en la medida que se es capaz de hacerlo, se deja ir al campo de Abel, es decir, a un nivel de conciencia inferior, en el que el hombre, en su estado de caída, revestido de la túnica de piel, que también lo menciona en el Génesis, en el segundo capítulo, en la túnica de piel, ya no recibe la información de la inteligencia divina. Entonces, esta palabra de Shadé, que es el campo, refiere a un campo concretamente que da alimento para acrecentar la parte de la conciencia. Es un campo que da frutos, es un campo que da alimento. ¿Qué es lo que nos da fruto? O bueno, más bien, ¿qué es ese fruto? ¿Y qué es o qué alimento da? Precisamente la conciencia. La siguiente palabra, Saraf, la siguiente palabra, Saraf, quiere decir serafín, el serafín. Y precisamente esta palabra, etimológicamente hablando, serafín quiere decir ardiente. O también lo podemos encontrar como el verbo arder. Y obviamente esta palabra es una de las más altas es una de las más altas dentro de la corte angelical, dentro de la corte celestial. Es uno de los más próximos al Creador. Y precisamente esta palabra de Saraf también podemos encontrar, si nosotros quitamos la resh e incluimos una vav, va a decir suf. Suf quiere decir recubrir. Y si también quitamos la vav, nos quedamos con la shin y con la fei o pei, que también quiere decir sanar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el serafín recibe el fuego divino y lo transmite a las jerarquías angelicales inferiores, las que a su vez lo distribuyen al hombre. Entonces,
esta parte que estamos viendo de serafín, que también quiere decir ardiente o arder. También lo podemos encontrar en un pasaje también de Éxodo. Bueno, no es que lo encontremos, sino que lo podemos relacionar. Cuando Moisés hizo una serpiente de bronce, una serpiente de bronce. Entonces, las serpientes traen un fuego que devora y que mata. Estas serpientes vuelven a causar heridas mortales. Es la serpiente del Génesis que se arrastra a nivel de los pies. Pero precisamente aquí, el serafín que Moisés erige a través de un bastón, sana y también da vida. Entonces, esta serpiente de bronce no es otra cosa más que la relación de esta palabra de Saraf, que representa por una parte lo ardiente, representa el verbo arder, y también estas dos palabras refieren a la palabra sanar, es decir, la palabra Raf, la palabra Raf, que de ahí viene la palabra Rafael, Dios que sana. Entonces, bueno, es un continuo ligamento de analogías, de símbolos que tenemos que ir descubriendo poco a poco. La siguiente palabra, Satán o Shatán, que es muy conocido por todos nosotros. Satán, uno de los significados que le dan a Satán es precisamente el adversario. Adversario. Fíjense, Satán empieza con Shin y acaba con Nun. Lo mismo la letra Shin. Empieza con Shin y acaba con Nun. Es decir, aquí hay un cambio de letra intermedia. En vez de ser una letra Yod, Shin, como la podemos ver aquí, en vez de ser una Yod, es una Tet. Esta Tet, como se dice, se enrosca en el corazón de Shin y ocupa la posición de Yod. Recuerden que Tet, una de sus símbolos o una de sus traducciones es el escudo. O también serpiente, simbolizada por una serpiente que se muerde la cola. Y de hecho aquí lo tenemos. Tet es esta cabecita que se enrosca y termina en la cola. Nos habla también de la última barrera para probar al hombre antes de su nacimiento. Es decir, ¿cuál es ese nacimiento? Precisamente con Yod. Entonces, aquí Satán
Tet, como se dice, se enrosca, se enrosca, permanece dormido, en nuestro interior y precisamente va a fungir como un adversario para nosotros mismos, que va a ser una prueba, un proceso de prueba antes de nuestro florecimiento, antes de nuestro nacimiento, que es simbolizado por yo. Entonces, desde un punto de vista ontológico, el adversario suple o asume esta función necesaria para nosotros, tanto para el alma como para nuestro espíritu. Entonces, este florecimiento, este despertar o este nacimiento a la letra yo, revela ser una vez más la apertura del núcleo que es Shin. Este Tet se va, conforme nosotros vamos trabajando, este Tet se va desvaneciendo y queda, para que quede la letra Yod. Tet es el número 9, la letra Yod es el número 10. Entonces, el adversario Tet, Satán, está en la antesala de lo divino. Está en la antesala de lo divino. Si nosotros sumamos la palabra Satán, tenemos 359. La palabra Shin, si nosotros sumamos, pues vale 360. Tenemos Shin 300, 310 yo, 360, 50 de Nun, 360. La palabra Shin, entonces, o la letra Shin, nos está hablando de un círculo perfecto de 360 grados. Y Satán vale 359. Cuando nosotros encontremos al ser dentro de nosotros, o cuando nosotros aprendamos a unir el bien y el mal, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, vamos a pasar o vamos a dejar atrás a esa parte de Satán y nos vamos a fundir en la letra en la letra Shin. Muy bien. La siguiente palabra, Seol, Sheol, de alguna u otra forma también está ligado con esta palabra de Satán. ¿Por qué? Porque Satán se dice que entrega al Hijo del Hombre a los infiernos para que él se encuentre ahí con el Shin y lo abra. Entonces, los infiernos, la palabra Sheol, infiernos, lo podemos ver ya sea como infiernos o como los cielos, dependiendo del punto de vista que nosotros le demos. Si nosotros sabemos desarrollar
la letra Yod en nosotros, de lo que estábamos hablando de la palabra Shin. Si nosotros sabemos desarrollar esa Yod en nosotros, es decir, lo divino en nosotros, y saber desvanecer al adversario, Sheol se vuelven los cielos. Mientras tanto, no desvanezcamos ese adversario, ese Satán, mientras no hayamos despertado, mientras no hayamos realizado esa parte divina dentro de nosotros, Sheol vienen siendo los infiernos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos enroscados, todavía seguimos siendo engañados por una falsa percepción. Entonces, bueno, esta palabra de Sheol, infiernos, también es el lugar del encuentro con Dios, el lugar donde toda pregunta encuentra su respuesta. De hecho, la palabra Saal, si nosotros quitamos la Ba, encontramos la palabra Saal, que es pedir. Entonces es la petición, dentro de la petición encontramos también la respuesta. Y esa respuesta está en Dios. Está la duda, pero a la vez, está la duda, está la petición, pero a la vez también está la respuesta. Y también podemos encontrar en esta palabra no solamente Seol, sino también la palabra Saúl. Saúl, aquel rey también que encontramos en el Nuevo Testamento, o como se le conoce en Cábala, en el Tanaj, el rey Saúl. Y por último, también tenemos la palabra Sara. La palabra Sara quiere decir princesa. Es si ustedes recuerdan, es la palabra, perdón, es el nombre de la esposa de Moisés, la palabra Sara o Shara, que es princesa, pero que también significa luchar. Entonces, este nombre de Sara, que no solamente quiere decir princesa, sino que también luchar, se habla de que en el combate del hombre consigo mismo, precisamente para conquistar su principio, para conquistar a su princesa. Es decir, la belleza de nuestra alma hay que saberla conquistar a través de la lucha, a través de un proceso, a través de un trabajo. Y el conocimiento y la conquista de nuestra amada, es decir, de nuestra alma, es precisamente a través del trabajo interno, a través del desvanecimiento del Satán, precisamente para encontrar a nuestra princesa.